Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pasar un día completo y lluvioso por una ciudad que es patrimonio de la humanidad, nada más y nada menos que Alcalá de Henares. La historia de Alcalá es la historia de la convivencia entre tres culturas, cristianos, judíos y musulmanes. Es la historia de la primera ciudad universitaria del mundo y la de su precursor, el Cardenal Cisneros. Es la historia de todos los personajones que estudiaron en ella. Y cómo no, es la historia de este personaje tan amonigotado que tenemos detrás. Don Miguel de Cervantes Saavedra, nuestro escritor más querido y universal y que ha dado su nombre a esta plaza tan pintora. Esta plaza es el corazón de la ciudad y aquí se puede ver perfectamente la rivalidad que hubo entre la universidad y la ciudad civil. La parte a nuestra izquierda está soportalada. Esta era la parte civil de la ciudad. Aquí terminaba Alcalá hasta que llegó el Cardenal Cisneros. Casi nada. Fue arzobispo de Toledo y regente de Castilla 2 veces. La católica Isabel se lo debía casi todo. Tenía un proyecto muy ambicioso. Quería construir una ciudad del saber con universidades por todas partes. Vio este terrenito, que básicamente era un descampado a las afueras de Alcalá, y dijo: aquí pongo el cuarto de baño, aquí pongo la cocina, con isla, eso sí, y por aquí los rodapiés. Y a lo tonto, se montó la primera ciudad universitaria del mundo, que queda aquí a nuestra derecha, la que no tiene soportales. Cada una de estas dos ciudades será independiente, con sus propias leyes, sus propias costumbres y sus propios mandamases. Como suele pasar en estos casos, los unos no se llevaban nada bien con los otros. Y cada vez que alguno organizaba un espectáculo en esta plaza, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los altos cargos de la universidad se subían a un arco que había en la entrada de su ciudad. Justo enfrente estaba el antiguo ayuntamiento, donde acudían los peces gordos de la ciudad civil. Sospechamos que se saludaban así: ¡Hola, Fondo Norte! ¡Hola, Fondo Sur! ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa pasas tú. Bueno, era así más o menos, pero con un poquito de mala baba. Esta plaza era una frontera, una división física y una barrera simbólica. Nosotros vamos a pedalear por el fondo norte y por el fondo sur para que no se nos enfade nadie. ¡Empezamos! Alcalá de Henares es un punto. Este pedazo catedral no es una catedral cualquiera, es la Catedral Magistral. El título de magistral solo lo llevan 2 catedrales en el mundo. Una está en Lovaina, en Bélgica, y la otra es esta de Alcalá de Henares. Bueno, también es magistral el bizcocho que hace mi madre, pero esa es otra historia. Un beso, mamá. Hay quien dice que la ciudad de Alcalá se fue construyendo en torno a esta catedral, concretamente alrededor de una piedra que tenemos aquí. En el siglo IV los emperadores romanos se daban cuenta de que el cristianismo les empezaba a comer mucho terreno. Para impedirlo, un emperador llama al prefecto Daciano y le dice: vete pa' España y te cargas a todo cristiano que se te ponga por delante o por los lados, me da igual. Daciano no se corta un pelo y recorre España de punta a punta, martirizando a todos los que no reniegan del cristianismo. Un buen día, Daciano, el malo malísimo, se deja caer por estas tierras y se encuentra a Justo y a Pastor, 2 niños de 7 y 9 años. Al enterarse de que son cristianos, les obliga a renegar de su religión. Los niños se marcan un Ave María, cuánto serás mía, y se proclaman cristianos. Y va Daciano y se pone: a ver, niño, poned la cabeza sobre esta piedra, piedrorum, que ya veréis qué risa. Y zasca, ahí mismo los decapita.
Alrededor de aquella piedra se monta la capilla de los Santos Niños, que luego se convierte en iglesia, en colegiata y hoy es esta catedral. Ya es que más cosas no puede ser. Tanta era la devoción que empezaron a construirse casas alrededor de la capilla primitiva. Aquellas casas son el origen de Alcalá y por eso los Santos Niños son los fundadores y patronos de Alcalá de Henares. Durante los años de la España musulmana, los restos de los Santos Niños fueron de un lado a otro para protegerlos. Y ya Felipe II devolvió las reliquias a la catedral. Si los patronos de Alcalá son los Santos Niños, la patrona de Alcalá es la Virgen del Val, que también tiene una capilla y una leyenda. Cuentan que un buen día un labrador estaba ahí, dale que te pego con el arado, hasta que tropezó con algo. Y él, que pensaba que era una piedra, va y se encuentra que es una imagen de la Virgen. Se la llevó a su casa y se fue a dormir. Al día siguiente se quedó topicueto cuando vio que la Virgen había desaparecido. Se fue a trabajar allí a su sembrado y se la encontró de nuevo. Y pensó, o hay algún jachondo o tengo que dejar el vino peleón. La volvió a coger y la trajo aquí, cuando esto era la iglesia de San Justo. Al día siguiente, sorpresa, la Virgen se había vuelto a ir al campo ella solita. Ahí entendieron ya que lo que quería la Virgen era irse al campo a respirar aire fresco y la dejaron en el valle. Por eso se llama Virgen del Val. Además de los Santos Niños, aquí descansan los restos del cardenal Cisneros, de San Diego y del clérigo más celestino de Alcalá. Se llama Gregorio Fernández y dicen que si le tocas la nariz, los pretendientes te caen como moscas. Eso sí, solo tiene cobertura en Alcalá. A ver si lo entendemos. Para encontrar a Paño había que tocarle las narices a un clérigo. Si hoy con meterte en un chat... La historia es un punto. Esta es la calle Mayor de Alcalá, la calle soportalada más antigua de toda Europa y la más larga de toda España. Esta calle pertenecía a la antigua judería. Algunas casas aún conservan las típicas construcciones hebreas de vigas de madera. Durante el tiempo en que fue judería, las columnas también eran de madera. Cisneros decidió cambiarlas por columnas circulares de piedra. Aún se conservan algunas de aquellas columnas circulares que además tenemos que imaginar pintadas a todo color. La disposición de la casa es la misma que había antiguamente. La planta baja se dedicaba al comercio y los dos pisos de arriba a las viviendas. Todas las viviendas estaban conectadas por un pasillo. De esta manera no hacía falta bajar a la calle para ir a casa de la vecina para pedirle sal. Para protegerse de las visitas inoportunas de la Inquisición, los vecinos idearon un sistema de mirillas, de los cuales aún se conservan 6. Son estos boquetes en el techo que estaban en el suelo de las viviendas. Cuando alguien llamaba a la puerta, quedaba justo debajo. Abrían la trampilla y miraban. ¿Qué les interesaba? Tiraban la llave con un cordel. ¿Qué no les interesaba? Cerraba la trampilla y a seguir con la siesta. Es la diferencia entre el cartero comercial que trae papeles de poceros, viudas de Robledilla, que no quiere nadie, y la visita que viene a traer langostinos para cenar, que quiere todo el mundo. El punto sobre la historia. Este edificio tan pispireto y con este pedazo escudo en la fachada es el Palacio Arzobispal. Si las piedras de este palacio pudieran hablar, dirían: he visto cosas que jamás creeríais. Bueno, lo diría con voz de palacio, pero wow. Un día cualquiera del siglo XIV, por la tarde, minuto arriba, minuto abajo, don Juan I, el rey, de visita por Alcalá. Para celebrar que había venido, organizaron una misa y unos espectáculos ecuestres. De camino a ver el espectáculo, va el caballo del rey y se tropieza. Juan cayó al suelo y se quedó totalmente medio muerto matado en el acto. Aprovechando un poco el revuelo, el arzobispo cogió al rey, le metió la lengua para adentro, el cerebro se lo recolocó un poquito de mala manera y dijo: ¡uy, qué malito está el rey! Será mejor que no lo movamos.
montad aquí una tienda de campaña. Ni a la corona ni a la iglesia les convenía que el rey se hubiera muerto así de repente, sin haber dejado testamento, ni sucesor, ni nada. Así que el arzobispo empezó a mover unos hilos para dejar en el trono al primogénito del rey, Enrique III. Una vez que todo se había dejado atado y bien atado, y que todos habían jurado fidelidad al nuevo rey, el arzobispo salió de la tienda y dijo: ¡Anda, si el rey se ha muerto! Entre unas cosas y otras, estuvieron dentro de la tienda un mes fingiendo que estaba muy malamente. Que tenía que ser un poco raro que dijeran siempre: es que el rey no se puede poner porque está en el baño. Pero no solo hubo muertes, aquí dentro también hubo un nacimiento, nada menos que el de Catalina de Aragón, hija de la católica Isabel y futura reina de Inglaterra. Aprovechando que la reina Isabel estaba por aquí descansando del parto, a Cisneros se le ocurrió una idea: invitar a Cristóbal Colón. Y por lo que se ve, Colón se plantó aquí, en este palacio arzobispal. Y aquí tuvo la primera reunión con la católica Isabel para ver si le podía financiar sus vacaciones caribeñas. Ya sabéis cómo acabó aquella historia, ¿verdad? Bueno, ya tenemos una muerte y un nacimiento. ¿Se puede pedir más? Pues sí, ¡un milagro! Aquí veraneaba el príncipe Don Carlos, el hijo rarito de Felipe II, que era un bicho de canalla y de mujeriego. Un día el chaval tuvo la gran idea de perseguir a una de las doncellas por casa. La doncella asustada echó a correr, se metió en una habitación y le cerró la puerta a las narices al príncipe Don Carlos. Que no es una metáfora. Literalmente se dio tal porrazo contra la puerta que se partió la cabeza al tío Cebollino. Al pequeño Carlitos ya le daban por muerto, pero Felipe II no perdió la esperanza. Era un petardo, pero era su único hijo varón, el heredero del imperio. A la desesperada mandó que sacaran de la magistral el cuerpo incorrupto del monje franciscano Don Diego. Después de darle un paseíto por toda la ciudad, le metieron en la cama del príncipe. Al día siguiente, el niño estaba fresco como una lechuga. Lo normal, después de dormir junto a un señor amojamao. Felipe II flipó tanto que le mandó un WhatsApp al Papa para ver si podía hacer algo. Desde entonces, el hombre amojamao se convirtió en San Diego de Alcalá. El pobre chaval quería meterse en la cama con una doncella y acabó con una momia. No es exactamente lo que tenía en la cabeza. La historia es un punto. Desde el siglo XIII hasta el XVI, en Alcalá convivían las tres culturas: los cristianos, los judíos y los musulmanes. ¿Vivían todos juntos? Sí, pero no revueltos. Los barrios de cada religión estaban delimitados. Esta es la calle de la Imagen, que está a medio camino entre la Judería y la Morería. En sus 110 metros de longitud hay muchísima historia. Este es el convento de la Imagen. Aquí estuvo Santa Teresa de Jesús por lo menos 3 veces. También estuvo Sor Luisa de Belén, una de las hermanas de Cervantes que fue priora 3 veces. Esta es la casa donde nació y vivió Manuel Azaña, presidente de la Segunda República. Y enfrente está la casa del alcalaíno por excelencia, Don Miguel de Cervantes. La historia es un punto. Esta casa tan alcalaína, tan castellano-toledana y tan quijotesca es el Museo Casa Natal de Cervantes, que, como su nombre indica, es donde nació Don Miguel. Recrea el ambiente de la vida cotidiana de los siglos XVI y XVII tal y como la conocieron los Cervantes, afortunadamente sin el agua va. Y vosotros diréis, ¿cómo podían tener este casoplón si los Cervantes estaban a 2 velas? Pues porque durante un tiempo los Cervantes vivieron a todo trapo, gracias a Doña María, una tía de Cervantes. La tía María estaba buena, tanto que nadie podía dejar de echarle el ojo. Había un muchacho que le echaba algo más que el ojo y le daba con la moza unos carpe diem de estos buenos.
El muchacho al que llamaban el gitano era hijo bastardo del duque del infantado, que era un picaflor de mucho cuidado. Y como de casta le viene al galgo, el gitano también le salió calavera. Y eso que era clérigo. La familia Cervantes estaba tirando a bastante pela y la tía María no tenía dote para casarse. El duque, sabiendo el lío de la muchacha con su hijo, decidió pagarle un dinerillo cada mes. Una especie de manutención para la dote, pero la cosa era un poquito más complicada. Aquel pastizal era una mordida en toda regla para que la familia Cervantes mantuviera la boca cerrada. Y la familia del duque llevaba fatal este chanchullo. Pero sobre todo, lo que llevaba fatal es que el padre de María, el abuelo Cervantes, fuera el principal encubridor del duque cuando se iba de vivir la vida loca. Cuando el duque murió, pues claro, el abuelo Cervantes se quedó sin trabajo y la tía María se quedó sin dote. Se acabó la buena vida. Al menos los Cervantes habían tenido tiempo, cabeza y dinero suficiente para comprar esta casa. Al morir el abuelo Cervantes, la casa la heredó Rodrigo, Cervantes padre, de profesión cirujano sangrador. Que es algo así como cirujano, pero sin título. En la casa podemos ver una botica en la que Rodrigo atendía a sus clientes. Cuando Cervantes tenía 4 añitos, Cervantes padre vendió la casa. Se fue a Valladolid para probar fortuna y terminó con una mano delante y otra detrás. Si Cervantes levantara la cabeza y pidiera la pasta que se le debe por los derechos del Quijote, había que pedir prestado al Fondo Monetario Internacional. ¡Alcalá de Henares es un punto! Eran mutuas. La de historias que me habéis escrito vosotros a mí. ¿Así eres? Pues hoy vengo yo a contaros una. Sí. A contaros una muy concreta, que es la del Hospital de Antezana. Sabéis que es un hospital que está aquí y que data de allá por los Reyes Católicos, 1483, que fue que se fundó. Y todo esto fue gracias a un matrimonio pudiente de la zona, que como no tenían hijos, pues dijeron, pues la herencia para construir un hospital. Un hospital muy chiquitito, que tiene solo 12 camas, y aquí por la zona se le conoce como el Hospitalillo. Pues ese hospital lo fundaron para ayudar a los más necesitados, a 12 personas sin recursos o 12 ancianos. Y a día de hoy sigue funcionando. Es el hospital en funcionamiento, parece ser más antiguo de Europa. Actualmente está en manos de la ONG Mensajeros de la Paz. Y hay un dato muy curioso, que es que la presidenta, la reina Doña Sofía, ¿qué os parece? Tiene muchísimas historias. Hay una que a mí me encanta, que, bueno, esta no se sabe si es un poco leyenda urbana, porque no hay datos que afianzan esta historia. Ignacio de Cervantes, que es el padre del ilustre Miguel de Cervantes, era cirujano y se cuenta que estuvo trabajando por aquí. Lo que sí que se sabe a ciencia cierta es que aquí empezó a cocerse, precisamente en la cocina de este hospital, la orden de los jesuitas. ¿Ya? Sí, sí, porque hubo un tal Ignacio de Loyola que vino por aquí a estudiar teología. Y al tipo pues no se le daba muy bien esto de los estudios, pero sí se le daba bien ayudar. Entonces hizo un trato con las monjitas que trabajaban en el hospital y dijo, bueno, yo me voy a poner a buscar limosna para que podáis mantener este hospital y seguir ayudando a la gente a cambio de que me deis cobijo. Y ellos dijeron, perfecto, pues vas a vivir en la cocina. Y el tipo iba recaudando fondos para que se pudiera mantener el hospital y mientras vivía en la cocina. Y era precisamente en esa cocina donde empezó con sus colegas a quedar y a charlar y a formar lo que sería la Compañía de Jesús, a teorizar sobre lo que formaría parte de la Compañía de Jesús, ¿no? Los jesuitas. Otra cosa que es muy curiosa es que es obligatorio que todos los jesuitas pasen por aquí al terminar sus estudios. Lo que quiere decir que el actual Papa ha pasado por aquí. ¿Qué nos dices? El Claro. Papa Francisco. El Papa Francisco. Ha estado en Alcalá de Henares, aquí en el Alcalá de Henares. Hospitalillo. Eso sí que es un puntazo. Eso es un puntazo. ¿O no? Ay, hay una cosa que no os he contado, que es que todavía se conserva esa cocina. No. Es muy chulo esto. La cocina donde... La cocina donde se creó todo esto y donde hacían esas teorías. Digamos, la cocina en la que se cocinó la Compañía de Jesús. No lo podrías haber hilado más fino. La historia es un punto.
Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Este es uno de los corrales de comedias más antiguos de toda Europa. Data de principios del siglo XVII, pero se conserva, bueno, pues casi igual que en la época. Ahora, pues donde están los palcos, eran casas, era una antigua corrala y era el patio de vecinos. Pero claro, se empezó a utilizar para hacer representaciones teatrales y algunas iban a durar 2 y 3 días. A diferencia del de Almagro, este evolucionó a la vez igual que el teatro ha evolucionado en Europa. Y Carlos III lo que hizo aquí es techarlo y lo convirtió en un coliseo. En el siglo XIX pues, se convirtió en un teatro pues, a la italiana, un teatro romántico a la italiana. ¿Qué se hizo? Pues adaptarlo al gusto de la época. La planta elíptica que estáis viendo y luego pues, se hizo el escenario un poco más ancho y se construyeron palcos y galerías. Estuvo cerrado un tiempo, desafortunadamente, pero en los 90 se rehabilitó y de nuevo, bueno, pues es un poco lo que veis, un corral de comedias, ya que no sabéis quién lo rehabilitó. Peridis. Peridis. El dibujante. El dibujante. Un gran arquitecto. Peridis es un tipo muy listo, lo que hizo fue conservar una tramoya de la época en la que se inauguró, por donde subían y bajaban los actores. Y Peridis lo que intentó es conservar pues, toda la evolución, las distintas fases y etapas de este corral de comedias, pues aquí están. Bueno, como veis hay un montón de rincones en este corral de comedias, así que los espectadores se iban repartiendo por las distintas partes, ¿no? En el patio donde estamos, ¿qué es lo que había? Un pozo. ¿Vale? Por eso debajo de nuestros pies hay un empedrado que está cubierto, ¿no? Ahora para que no se estropee. Bueno, pues ¿quién veía desde ahí la función? Los hombres, porque estaban de pie, ya sabéis que en esa época, en el primer piso, ¿quiénes estaban? Bueno, pues la gente pudiente. En el palco central estaba la cazuela. Allí, ¿quiénes estaban? Bueno, pues las grandes damas de la época. Luego lo que pasa es que con el tiempo, bueno, pues ese palco lo fue ocupando la corporación municipal. El segundo piso es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque están los palcos más reservados. Pero tan reservados que la gente veía la función a través de una ventana. ¿Quién podría tener el interés de que, bueno, pues nadie le reconociese? Los que no querían ser vistos. Exacto, los amantes se reunían allí. También las viudas, ¿eh? Porque en esa época estaba muy feo lo de ir tú sola a ver la función. Bueno, y ahora os voy a contar lo que más me gusta de todo esto. Sabéis que los actores, las actrices, antes de la función dicen eso de mucha mierda, para desearse suerte. ¿Por qué viene esto? Bueno, pues porque en la parte trasera del corral de comedias era donde se dejaban los caballos, ¿no? Ya sabéis que en esa época la gente venía a caballo. Los caballos son animales como muy de hacer sus cosas, ¿eh? Claro. Los intestinos les funcionan muy bien. Así que si había mucha mierda acumulada en esa parte, es que había venido mucha gente a ver la función y había sido un éxito total. Claro. Pues eso, pues que ustedes tienen que venir aquí, a este teatro o al que sea, porque además la vida es puro teatro, ¿no? Pues eso, que disfruten. Cervantes es un punto. Bueno, os he traído aquí, chicos, al Colegio Mayor de San Ildefonso, que fue fundada por el cardenal Cisneros en 1499 y es prácticamente el edificio más característico de Alcalá de Henares. Ahora es el rectorado de la universidad y es patrimonio de la humanidad, tanto la universidad como todo el casco histórico de Alcalá. Es una de las obras más importantes del Renacimiento español y yo os he citado aquí para que sepáis la importancia que tiene la Universidad de Alcalá en el siglo de oro español. Aquí estudiaron gente pues, como Tirso de Molina, como Lope de Vega, como Quevedo, que antes de ser escritores fueron estudiantes. Entre las anécdotas que contaron de estos estudiantes estaba de Quevedo. Tuvo una noche que hubiéramos dicho loca porque quiso salir por la fachada con una especie de sábanas anudadas y con una cesta se lanzó por la fachada hasta que en un cierto momento se quedó enganchado en una de las rejas, asustado, empezó a gritar y el vigilante apareció por allí y dijo la famosa frase esa de ¿quién va? ¿Quién va? Soy Quevedo, ni subo ni bajo, estoy quedo. Bueno, hay una tradición estudiantil que decía, como en Salamanca, de que está la famosa rana en la fachada, que si encontraba el estudiante el cerdo que había en la fachada de la Universidad de Alcalá, que entonces aprobaría sin ningún problema. No sabemos si realmente Quevedo lo hizo, el cerdo existe, es una de las gárgolas que existen en la fachada,
y no sabemos, pero realmente Quevedo me imagino que lo vería y aprobaría, porque listo desde luego sí era. Quevedo en el Buscón nos habla de una antigua tradición que se llamaba la Puerta de los Burros, que era una puerta por donde debían pasar todos aquellos alumnos que no habían aprobado o que habían suspendido. Pasaban por aquella puerta por la noche y luego pues eran insultados, eran manteados y sobre su cabeza habían puesto pues dos orejas de burro, ¿no? Entonces iban, siempre era por la noche y con el sonido de las campanas del colegio. Afortunadamente, hoy en día no existe ni la puerta ni la tradición. Del paso de Lope de Vega por la universidad no hay constancia documental. En uno de sus poemas dice: crióme don Jerónimo Manrique, estudié en Alcalá, bachilleréme, y aún estuve de ser clérigo a picle. Cegóme una mujer, aficionéme, perdóneselo Dios, ya estoy casado. Quien tiene tanto mal, ninguno teme. Parece ser que, según estos versos, estudió para clérigo y lo dejó todo para golfear, que es lo que más le gustaba. Así que cuando oigáis hablar del Siglo de Oro, pensad que muchos de sus autores pasaron por esta universidad como estudiantes. La historia es un punto. Esta maravilla, esta joyita, este templo de las letras es el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. Y una cosita os voy a decir. Paraninfo, yo. Perdonad, pero es que si no lo digo, reviento. Paraninfo quiere decir para las ninfas, que son las diosas del saber. El paraninfo es el mensajero, el que lleva la noticia del aprobado o del suspenso. Aquí en el siglo XVI se defendía el examen de doctor. El alumno, el doctorando, se subía a la tribuna hecho un manojo de nervios. A su derecha había un amigo que le daba todo el apoyo posible y a su izquierda un abogado del diablo que atacaba sus tesis con uñas y dientes. Desde abajo, los profesores les podían interrumpir o preguntar cuanto quisieran. Y para colmo, el examen era en latín. Falsum, caecam, mendax, zurcefrenillos. Si conseguías aprobar, ya podías sentirte orgulloso de lo que habías hecho, porque te convertías en un pro. Si suspendías, no te libraba nadie del humillante paseo por la Puerta de los Burros. Actualmente, el Paraninfo es el lugar donde los reyes entregan el premio más importante de las letras españolas, el Premio Cervantes. Camilo José Cela, Vargas Llosa, Jorge Luis Borges y María Zambrano, entre otros muchos, tienen uno de estos en sus mesitas de noche. En el premio podemos ver dos manos que son las de Cervantes. Aunque era el manco de Lepanto, tenía todavía la mano izquierda. La tenía un poco averiada, pero la tenía. En la parte de atrás aparece la figura de un escritor, de espaldas y dándole ahí bien al oficio en pleno siglo XX, junto a un flexo y a un teléfono. Si venís a Alcalá, la visita al Paraninfo es imprescindible. Y todos y todas los que queréis escribir, adelante, que tal vez un día vuestro nombre decore estas paredes. El Paraninfo es un punto. Y esto no da para más. Acabamos donde empezamos porque, como sabéis, la historia siempre se repite a sí misma. Os esperamos en la próxima ruta del punto sobre la historia, aquí, en Telemadrid. Pues nos ha llovido, pero nos ha quedado un programa redondo, ¿eh? La historia es un punto. ¿Y cuál es su historia? Un saludo desde la calle Santa Eulalia para el punto sobre la historia. Punto sobre la historia. Madrid es un punto, y este programa un puntazo.